Jamás imaginé que el día que mi hermana, Sofía, me sonrió con esa dulzura que solo ella sabía fingir, estaba a punto de desatar el infierno en mi vida. Mi nombre es Ricardo, y lo que voy a contarles no es una historia cualquiera, es la verdad cruda de cómo mi propia familia me traicionó de la manera más cruel imaginable. ¿Se han preguntado alguna vez cómo se siente que te arranquen todo, que te dejen sin nada, y que los responsables sean las personas que más amas? Yo lo viví. Esa noche el aroma a mole poblano que mi mamá preparaba con tanto cariño llenaba la casa. Sofía y yo nos reíamos en el comedor, o eso creía yo. Ella me hablaba de sus planes, de sus sueños, y yo, como el hermano mayor ingenuo que era, le creía cada palabra. Lo que no sabía es que mientras yo soñaba despierto, ella estaba tejiendo la red que me atraparía. ¿Qué pasa cuando la persona que debería ser tu aliada más grande se convierte en tu verdugo? Lo van a descubrir. Al día siguiente, un golpe brutal en la puerta rompió la paz de la siesta. Eran policías. Mi corazón se encogió. Pensé que se habían equivocado de casa hasta que entraron directos a mi habitación. Fue ahí, frente a mis ojos, que encontraron el paquete. Un paquete que no era mío. Un paquete que contenía drogas. Mi mente gritaba, no, esto es imposible. Pero la realidad, fría y despiadada, me golpeó como un mazazo. La mirada de mi padre, de mi madre, era de decepción, de vergüenza. Pero lo peor fue ver la expresión de Sofía, una mezcla de falsa sorpresa y una chispa de triunfo que solo yo pude detectar. En ese instante mi mundo se desmoronó. ¿Cómo era posible? Yo, Ricardo, el hijo que nunca dio problemas, el que trabajaba duro, el que soñaba con abrir su propio taller mecánico en la Ciudad de México, de repente era un criminal. Casa, que siempre fue mi refugio, se convirtió en una prisión. La voz de mi madre, antes dulce, ahora sonaba a reproche. Mi padre, el pilar de nuestra familia, me miraba como si fuera un extraño. Y Sofía, mi hermana, mi confidente. Ella se mantuvo en silencio, observando el caos que había sembrado. Me arrastraron a la estación de policía, las sirenas aullando en la distancia como lobos hambrientos. Cada segundo era una tortura. ¿Quién había hecho esto? ¿Por qué? La respuesta llegó no en una confesión, sino en la ausencia de una negación. Mis padres, mis propios padres, se pusieron del lado de Sofía. Ella es tu hermana, me dijeron. Ella nunca haría algo así. ¿Pueden creerlo? Me dejaron solo, abandonado a mi suerte por una mentira descarada. El tiempo en el calabozo fue una eternidad. Mientras las horas pasaban, mi resentimiento crecía, se transformaba en una rabia silenciosa, una determinación gélida. Entendí que la traición no solo venía de Sofía, sino de la ceguera de mis padres, de su elección de creer en la fachada antes que en su propio hijo. En ese lugar oscuro, juré que no me quedaría con los brazos cruzados. Juré que la verdad saldría a la luz, costara lo que costara. Porque cuando te quitan todo, cuando te arrebatan la dignidad, solo queda una cosa: la sed de justicia. Y esa sed, amigos míos, es más poderosa que cualquier miedo. Lo que hice a continuación cambió mi vida para siempre. Y la de ellos. Mi nombre es Isabella. Durante años mi vida en Guadalajara había sido una especie de calma tensa como el cielo antes de una tormenta de verano. Vivíamos en una casa que mi abuelo había construido, con sus paredes de adobe y el patio central lleno de geranios, un refugio que siempre creí inquebrantable. Mi hermana Sofía era 2 años mayor que yo, y desde pequeñas nuestra relación fue una madeja de envidia y competencia. Ella siempre tuvo esa chispa, esa capacidad para manipular a nuestros padres, a los tíos, incluso a los vecinos, con una sonrisa dulce y una mirada inocente. Yo, en cambio, era la sombra, la que pasaba desapercibida, la que siempre intentaba hacer lo correcto. Recuerdo perfectamente el día en que todo se desmoronó. Era una tarde de martes, el sol caía a plomo sobre el asfalto de la colonia San Juan de Dios. Yo regresaba de mi clase de contabilidad con la cabeza llena de números y planes para mi futuro. Estaba ahorrando cada peso para abrir mi propia pequeña papelería cerca de la Universidad de Guadalajara, un sueño que había cultivado desde que era niña. La idea de tener mi propio negocio, de no depender de nadie, me llenaba de una emoción pura y genuina. Había trabajado incansablemente vendiendo dulces y botanas en la escuela, haciendo trabajos ocasionales en la plaza, todo para ese propósito. Sofía, por su parte, no tenía ambiciones.
Sus días se resumían en fiestas, salidas con sus amigos y gastar el dinero que nuestros padres le daban sin reparo. Esa tarde, al cruzar la puerta principal, sentí un ambiente extraño. Un silencio pesado que no era normal en nuestra casa, donde siempre había el murmullo de la televisión o la radio. Al entrar a mi habitación, el corazón se me encogió. Mis cajones estaban abiertos, mi ropa esparcida por el suelo, y en el centro de mi cama, sobre mi colcha favorita, había una bolsa de plástico transparente. Dentro, pequeñas bolsitas con una sustancia blanca y un fajo de billetes. Mis ojos se abrieron desmesuradamente. Era cocaína. Al lado, mi diario, abierto en una página donde había escrito sobre mis frustraciones y mis deseos de independencia. Justo en ese momento, el timbre sonó con una insistencia aterradora. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, escuché voces en el patio. La voz de mi padre, tensa, y luego, inconfundiblemente, la voz de un oficial de policía. Sofía apareció en el umbral de mi puerta con una expresión de falsa preocupación en su rostro. «Isabella, ¿qué está pasando?», preguntó con los ojos fijos en la bolsa. Su voz era un susurro, pero en ella percibí una satisfacción fría, casi imperceptible. Era una actuación magistral. Los oficiales entraron a mi habitación. Uno de ellos, un hombre corpulento con un bigote espeso, miró la cama y luego me miró a mí. «Señorita Isabella, tenemos una denuncia anónima sobre actividades ilícitas en esta residencia». Mi mente giraba a 1000 por hora. ¿Denuncia anónima? ¿Quién podría haber hecho esto? El oficial se acercó a la cama, tomó la bolsa con un guante y la levantó. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. «Esto es droga, señorita». «Y esto», dijo, señalando el fajo de billetes, «parece ser dinero de la venta». Mis padres, que habían entrado detrás de los oficiales, me miraron con una mezcla de incredulidad y decepción. Mi madre se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de lágrimas. Mi padre, siempre tan estoico, tenía la mandíbula tensa. Sofía se acercó a mi madre y la abrazó, sollozando. «No puedo creerlo, mamá». «Isabella, ¿cómo pudo hacer algo así?», dijo con voz entrecortada, como si la traición le doliera más a ella que a nadie. La escena era perfecta, una obra de teatro macabra en la que yo era la villana. Intenté explicar, balbuceé que era un error, que yo no sabía nada de eso. Pero mis palabras se ahogaron en la incredulidad de mis padres y la mirada acusadora de los oficiales. El bigotudo oficial me pidió que lo acompañara a la estación para rendir declaración. Mi mundo se había volteado de cabeza en cuestión de minutos. La papelería, mis ahorros, mi futuro, todo se desvanecía ante mis ojos. La imagen de Sofía con sus lágrimas falsas y su mirada triunfante quedó grabada a fuego en mi memoria. En ese instante, en el caos de la desesperación, la semilla del resentimiento de la traición comenzó a germinar en lo más profundo de mi ser. Sabía que esto no era un accidente. Esto era obra de Sofía, y la pagarían. El aire se me fue de los pulmones. No podía creer lo que mis ojos veían. Esa bolsa, esa sustancia, el fajo de billetes. Era una trampa, una jugada sucia y cobarde. Mi mente, que segundos antes estaba llena de sueños de papelería y futuro, ahora era un torbellino de incredulidad y rabia. Sabía, con una certeza helada que me recorrió hasta los huesos, que esto era obra de Sofía. Solo ella era capaz de tanta maldad, de una perfidia tan calculada. Recordé sus ojos brillando con una satisfacción oculta cada vez que me veía esforzarme, cada vez que yo lograba algo. Esa misma tarde, cuando llegué a casa, sentí esa extraña calma que precede a la tormenta. Mis padres aparecieron en el umbral de la puerta de mi habitación, sus rostros una mezcla de asombro y decepción. La voz de mi madre se quebró al preguntar qué era todo aquello. Intenté explicar, balbuceé que era un montaje, que Sofía me había tendido una trampa. Pero las palabras se ahogaban en mi garganta, y la evidencia en la cama gritaba más fuerte que mi inocencia. Mi padre, siempre tan recto, me miró con una dureza que nunca antes había visto. Sus ojos, que antes reflejaban orgullo, ahora solo mostraban un profundo dolor y una acusación silenciosa. La traición, la humillación, la injusticia. Todo se mezcló en un cóctel amargo que me quemaba por dentro. La policía llegó en cuestión de minutos, alertada por una llamada anónima. La misma Sofía, con lágrimas de cocodrilo escurriendo por sus mejillas, se acercó a mi madre y la abrazó, susurrándole algo inaudible.
Esa escena, esa pantomima de inocencia, me revolvió el estómago. Los oficiales revisaron mi habitación, tomaron fotos de la bolsa, del dinero. Me hicieron preguntas, sus voces frías y distantes, mientras yo seguía en estado de shock, tratando de asimilar lo absurdo de la situación. Mis padres, en lugar de defenderme, se mantuvieron al margen, como si yo fuera una extraña, una delincuente. La confianza que creí que existía entre nosotros se desvaneció como el humo. Me llevaron a la comisaría. El olor a desinfectante y desesperación me envolvió. En la sala de interrogatorios, un oficial con una mirada cansada me bombardeó con preguntas. ¿De dónde sacaste esto, Sof? ¿Para quién trabajas? ¿Quién más está involucrado? Cada pregunta era un puñal, cada palabra una condena. Yo repetía una y otra vez que era inocente, que había sido Sofía, que ella me odiaba. Pero mis palabras sonaban huecas, sin fuerza. La imagen de Sofía, con su sonrisa falsa y su mirada victoriosa, se reproducía una y otra vez en mi mente. Esa noche en la celda fría, entre el silencio y la oscuridad, juré que Sofía pagaría. Pagaría por cada lágrima, por cada humillación, por cada sueño que me había arrebatado. Mis padres no movieron un dedo para ayudarme, ni siquiera intentaron pagar la fianza. Mi tía Elena, la hermana de mi madre, fue quien, con el corazón roto, acudió a sacarme. Su abrazo fue el único consuelo en ese infierno. «Lo siento tanto, mi niña», me susurró, sus ojos llenos de lágrimas. Me contó que mis padres estaban convencidos de mi culpabilidad, que Sofía había sido muy convincente. Había dicho que me había visto con gente rara, que yo había cambiado, que era obvio que estaba metida en algo turbio. La mentira de Sofía se había enraizado tan profundamente en sus mentes que no había espacio para la verdad. Cuando regresé a casa, el ambiente era insoportable. Mis padres me miraban con desconfianza, con miedo. La casa, que antes era mi refugio, se había convertido en una prisión. Sofía, por su parte, se movía por la casa con una tranquilidad insolente, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destruido mi vida. La veía sonreír a mis padres, pedirles dinero para sus caprichos, y ellos se lo daban sin dudarlo. Esa imagen, esa injusticia flagrante, encendió una chispa en mí. No era solo resentimiento, era una obsesión ardiente. Mi papelería, mis ahorros, mi futuro. Todo se había ido, pero algo nuevo había nacido en su lugar. La inquebrantable determinación de que Sofía, tarde o temprano, caería. Y yo me aseguraría de que su caída fuera tan pública y dolorosa como lo había sido mi propia humillación. El aire en la casa se volvió denso, pesado, cargado de una tensión que casi podía saborear. Mis padres, antes mi refugio, ahora me miraban con una mezcla de decepción y algo más, algo que se parecía peligrosamente al desprecio. Sofía, con su rostro angelical, les había tejido una red de mentiras tan convincente que yo, la víctima, me convertí en la villana. No había gritos, no hubo reproches directos, solo un silencio helado que dolía más que cualquier golpe. Esa noche la cena fue un funeral. Nadie habló, solo el tintineo de los cubiertos contra los platos y el sonido ahogado de mis propias lágrimas. Sabía que mi vida en esa casa, bajo ese techo que una vez fue mi santuario, había terminado. A la mañana siguiente, sin decir una palabra, empaqué lo poco que tenía y salí por la puerta, dejando atrás no solo mis cosas, sino también la ingenua creencia de que la verdad siempre prevalece. Me fui a casa de mi tía Elena, la hermana menor de mi madre, que vivía en un pequeño departamento en Tlaquepaque. Ella siempre había sido diferente, una mujer con espíritu libre que se atrevió a desafiar las expectativas familiares. Me recibió con un abrazo apretado y sin preguntas, como si supiera, sin necesidad de palabras, la magnitud de mi dolor. En sus ojos vi compasión, no juicio, y por primera vez en días sentí un ligero alivio. Los primeros días fueron un torbellino de emociones. La rabia, la tristeza, la sensación de injusticia me consumían. Me pasaba horas en el mercado de San Juan de Dios, observando a la gente, buscando en sus rostros algo que me diera una pista, una señal de cómo reconstruir mi vida. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Sofía sonriendo, la bolsa de droga sobre mi cama, y la indiferencia en los ojos de mis padres. Esa imagen se convirtió en mi motor, en el combustible de una venganza que empezaba a gestarse en lo más profundo de mi ser. Mi tía Elena, con su sabiduría tranquila, me sugirió que canalizara esa energía en algo productivo. La rabia puede consumirte o impulsarte, mi niña, me dijo un día mientras tomábamos café de olla en su pequeña cocina. Depende de ti.
Sus palabras resonaron en mí. Recordé mi sueño de la papelería, el esfuerzo que había puesto en cada peso ahorrado. Aunque mi capital había desaparecido, la idea de emprender no. Empecé a buscar trabajo, cualquier cosa que me permitiera volver a ponerme de pie. Encontré un puesto de medio tiempo en una librería en el centro de Guadalajara, un lugar acogedor con olor a papel viejo y café. El trabajo era sencillo: acomodar libros, atender a los clientes, pero me permitía estar rodeada de historias, de mundos que me ayudaban a escapar, aunque fuera por unas horas, de mi propia realidad. Mientras trabajaba, mi mente no dejaba de maquinar. Observaba a la gente, escuchaba conversaciones, y poco a poco empecé a entender cómo funcionaban las redes sociales, cómo la reputación de una persona podía construirse o destruirse con la misma facilidad. Sofía siempre había sido muy activa en sus redes, publicando cada detalle de su vida, sus fiestas, sus amistades, sus viajes. Era su escaparate, el lugar donde construía su imagen de chica popular y sin preocupaciones. Y ahí, en ese escaparate, encontré la grieta, el punto débil que podría explotar. La venganza no sería un acto impulsivo, sino una obra maestra de paciencia y estrategia. No se trataba solo de exponerla, sino de hacer que el mundo entero viera la verdadera cara de Sofía, la misma que yo había visto durante años, pero que nadie más creía. Empecé a recopilar información, a recordar viejos incidentes, a buscar patrones en su comportamiento. Cada pequeño detalle, cada mentira, cada manipulación se convirtió en una pieza de un rompecabezas que yo estaba decidida a armar. No quería que solo cayera, quería que su caída fuera una lección, una advertencia para todos aquellos que, como ella, pisotean a los demás sin remordimientos. Y yo, Sof, sería la encargada de que esa lección fuera inolvidable. Con cada día que pasaba, mi obsesión con Sofía crecía. No era una obsesión enfermiza, sino una determinación fría y calculada. Ya no era la Sof ingenua que se quedaba en la sombra. Ahora era la Sof que tejía su propia red, una red invisible para todos, menos para la presa. Mis días se llenaron de una nueva rutina. Además de mis clases de contabilidad, pasaba horas en la biblioteca pública, no estudiando balances, sino devorando libros sobre leyes, sobre cómo funcionaba el sistema judicial, sobre los derechos y las obligaciones. Quería entender cada resquicio, cada detalle que pudiera usar a mi favor. Comencé a observar a Sofía con una atención casi científica. Sus horarios, sus amigos, los lugares que frecuentaba. Descubrí que su vida era una fachada, una burbuja de apariencias. Gastaba el dinero de mis padres en cosas triviales, pero al mismo tiempo acumulaba deudas con personas poco recomendables. Sus amigos eran más bien cómplices en sus pequeños engaños, y sus salidas nocturnas eran mucho más turbias de lo que nuestros padres imaginaban. Me di cuenta de que aunque ella creía ser la más lista, en realidad era predecible, impulsiva y, sobre todo, descuidada. Un día, mientras casualmente esperaba el autobús cerca de la plaza de Tlaquepeque, la vi discutiendo acaloradamente con un hombre. Era un tipo corpulento, con tatuajes que asomaban por debajo de su camisa. Las palabras no eran claras, pero el tono sí. Sofía parecía asustada, su voz temblaba. Él le exigía algo y ella le respondía con evasivas. Fue entonces cuando mi mente ató cabos. Las pequeñas cantidades de dinero que desaparecían de la cartera de mi mamá, las joyas que se perdían de mi tía, todo encajaba. Sofía no solo era una mentirosa, era una ladrona, y sus deudas la estaban acorralando. La escena en Tlaquepaque me dio la pieza clave que necesitaba. No era solo la envidia o el capricho lo que la había impulsado a incriminarme, era la desesperación. Estaba atrapada en una red de deudas y mentiras, y verme con mi pequeño ahorro, con mi sueño tan cerca de hacerse realidad, había sido la gota que derramó el vaso. Yo era un blanco fácil, un chivo expiatorio perfecto para sus problemas. La rabia que sentía se transformó en una claridad helada. Ya no era solo venganza, era justicia. Justicia por mí, por mis padres que vivían engañados, y por todos aquellos a quienes Sofía había manipulado. Empecé a documentar todo. Fotografías discretas, grabaciones de conversaciones casuales donde ella se contradecía, mensajes de texto que guardaba de forma segura. Cada pieza de evidencia era un ladrillo en el muro que construiría a su alrededor. Me volví una sombra, una observadora silenciosa, una Sof invisible que lo veía todo.
Mis padres, ajenos a mi transformación, seguían creyendo en la historia de la hija modelo y la hija problemática. No imaginaban que la problemática estaba a punto de desatar una tormenta que pondría al descubierto todas las verdades ocultas. La oportunidad perfecta llegó con la feria de San Juan de Dios. Sofía, con su habitual descaro, le pidió a mi papá una fuerte suma de dinero para invertir en un puesto de dulces, prometiendo ganancias exorbitantes. Mi papá, siempre ciego a sus artimañas, le entregó el dinero sin dudar. Yo sabía que ese dinero nunca se usaría para un puesto. Era para pagar sus deudas, para salir del aprieto en el que se había metido. Y yo, Sof, estaba lista para que la lección comenzara. La caída de Sofía sería un espectáculo, una obra maestra de la justicia lenta pero implacable. El telón estaba a punto de levantarse. El día del lanzamiento del puesto de jugos de Sofía llegó, y con él, mi momento. El sol de la mañana se filtraba por las persianas, pero yo sentía una electricidad fría recorriéndome el cuerpo. Había pasado semanas preparándome para esto, cada detalle planeado con la precisión de un relojero. Sofía, ajena a todo, se movía por la casa con una energía inusual, su voz chirriante mientras daba órdenes a nuestros padres, que la seguían como corderos. Mi papá, siempre ciego a sus artimañas, le entregó el dinero sin dudar. Yo sabía que ese dinero nunca se usaría para un puesto. Era para pagar sus deudas, para salir del aprieto en el que se había metido. Y yo, Sof, estaba lista para que la lección comenzara. La caída de Sofía sería un espectáculo, una obra maestra de la justicia lenta pero implacable. El telón estaba a punto de levantarse. Llegamos al mercado de San Juan de Dios. El bullicio habitual se sentía diferente ese día, cargado de una expectativa que solo yo percibía. Sofía había montado su puesto con una lona de colores chillones y carteles escritos a mano. Parecía una feria de pueblo, kitsch y desorganizada, justo como ella. Mis padres, con sonrisas bobas, la felicitaban por su emprendimiento. Mi estómago se revolvía, pero mantuve mi expresión neutral. La gente empezaba a aglomerarse, curiosa por el nuevo puesto. Sofía, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, comenzaba a servir sus jugos. Había contactado a la Secretaría de Salud días antes con una denuncia anónima sobre un posible brote de salmonela en un puesto de jugos en el mercado. Les di la ubicación exacta y el nombre de Sofía. No mencioné que era mi hermana, por supuesto. Les aseguré que tenía pruebas de la falta de higiene y el uso de ingredientes caducados. Había preparado pequeñas muestras de jugos adulterados, comprados en otro lugar, y los había escondido cerca del puesto de Sofía. Era una trampa, sí, pero una trampa necesaria. De pronto un coche blanco con el logo de la Secretaría de Salud se detuvo bruscamente frente al puesto de Sofía. 2 inspectores, con rostros serios y uniformes impecables, se bajaron. Sofía palideció. La sonrisa se le borró del rostro. Mis padres, confundidos, intentaron intervenir, pero los inspectores los ignoraron. Uno de ellos, un hombre corpulento con bigote, se dirigió directamente a Sofía. «Señorita Sofía, tenemos una denuncia por insalubridad y riesgo sanitario en su establecimiento. Necesitamos inspeccionar». El pánico se apoderó de Sofía. Sus ojos se movían frenéticamente buscando una salida. Intentó balbucear excusas, pero el inspector la interrumpió con un gesto. «No hay tiempo para explicaciones. La salud pública es prioritaria». Comenzaron a revisar el puesto, sus manos enguantadas hurgando entre las frutas y los recipientes. Yo me mantuve a una distancia prudente, observando el drama desarrollarse. La gente del mercado, siempre chismosa, se arremolinaba, susurrando y señalando. La humillación de Sofía era palpable. Uno de los inspectores encontró las muestras de jugos adulterados que yo había escondido. Las levantó con una pinza, mostrando las etiquetas falsificadas y el aspecto turbio del líquido. «Esto es inaceptable, señorita. Esto es un delito contra la salud». La voz del inspector resonó por todo el mercado. Sofía intentó negarlo, su voz temblaba. «No es mío. Alguien lo puso ahí, pero nadie le creía». Sus mentiras ya no funcionaban. El inspector procedió a clausurar el puesto de Sofía. Colocó sellos oficiales en la lona y los carteles. La multitud murmuraba con desaprobación. Sofía rompió en llanto, un llanto histérico, nada parecido a las lágrimas de cocodrilo que solía usar para manipular a nuestros padres. Esta vez era real.
Sus sueños de grandeza, de ser una empresaria, se desmoronaban ante sus ojos. Mis padres, finalmente, vieron la verdad. La decepción y la vergüenza se reflejaban en sus rostros. No había justificación, no había excusa para lo que Sofía había hecho. Su fachada de inocencia se había derrumbado por completo. Me acerqué a Sofía, que estaba sentada en el suelo, sollozando. Ella levantó la vista, sus ojos hinchados y rojos. En ellos vi una mezcla de ira, desesperación y, por primera vez, algo parecido al arrepentimiento. «Tú lo hiciste, ¿verdad, Isabella?» Su voz era apenas un susurro, pero la acusación era clara. Yo la miré fijamente, mi rostro impasible. «Cosechas lo que siembras, Sofía». No había triunfalismo en mi voz, solo una fría satisfacción. La justicia finalmente había llegado. El silencio se volvió abrumador en la sala, pesado y denso como el aire antes de una tormenta de granizo. Mis padres, hasta ese momento, habían permanecido inmóviles como estatuas de sal, observando el drama que se desplegaba frente a ellos. La mirada de mi madre, antes llena de reproche, ahora se posaba en Sofía con una mezcla de horror y desilusión. Mi padre, siempre el pilar inquebrantable de la familia, tenía los hombros caídos, la cara pálida. La verdad, cruda y sin adornos, se había revelado en toda su magnitud. Sofía, con los ojos aún hinchados por las lágrimas, intentó una última vez revertir la situación, una manipulación desesperada que ya no tenía cabida. «Papá, mamá, ella me tendió una trampa. Isabella siempre me ha odiado, siempre ha querido mi lugar». Su voz, rota por el llanto, resonó en la habitación, pero esta vez no encontró eco en la credulidad de mis padres. El oficial, con una paciencia que yo misma no habría tenido, la interrumpió con una voz firme pero tranquila. «Señorita, tenemos su confesión grabada y la evidencia es contundente. Es mejor que coopere». Fue en ese instante, en la rendición final de Sofía, cuando sentí el peso de todo lo ocurrido. No había alegría desbordante ni un grito de victoria. Sol, o un cansancio profundo y una extraña sensación de vacío. Había luchado por esta justicia, por esta vindicación, pero el camino había dejado cicatrices. Observé cómo se llevaban a Sofía, sus esposas brillando bajo la tenue luz de la sala. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, y en esa mirada por primera vez no hubo odio, ni envidia, solo una resignación amarga. Mis padres se acercaron a mí, sus rostros marcados por la angustia y el arrepentimiento. Mi madre fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. «Hija, perdóname. Fuimos ciegos, tan ciegos». Sus palabras, aunque tardías, se sintieron como un bálsamo en mi alma herida. Mi padre, con la voz quebrada, me abrazó fuertemente, un abrazo que no sentía desde mi infancia. «Siempre supimos que eras fuerte, Isabella. Pero no te dimos el apoyo que merecías». En ese abrazo sentí que una parte de la carga que había llevado por tanto tiempo finalmente se aligeraba. Los días que siguieron fueron una mezcla de alivio y adaptación. La casa, antes un campo de batalla emocional, recuperó una calma que no recordaba. Mis padres, transformados por la dura lección, dedicaron sus esfuerzos a reconstruir los puentes que se habían derrumbado. Hablamos durante horas, desenterrando viejas heridas, malentendidos y la raíz de las preferencias que habían alimentado la envidia de Sofía. Fue un proceso doloroso, pero necesario, como desinfectar una herida profunda para que pueda sanar correctamente. Sofía, por su parte, enfrentó las consecuencias de sus acciones. El proceso legal fue largo y complejo, pero la evidencia era irrefutable. Recibió una sentencia considerable, y aunque me dolió verla en esa situación, sabía que era el precio de sus decisiones. No la visité en prisión no por rencor, sino porque necesitaba mi propio espacio para sanar. Sin embargo, recibí noticias de que con el tiempo ella comenzó a aceptar su responsabilidad, a reflexionar sobre sus errores. Quizás, solo quizás, esta experiencia la cambiaría. Mi papelería, ese sueño que había estado a punto de perder, se convirtió en mi refugio y mi motor. Con el apoyo incondicional de mis padres, que ahora me veían con nuevos ojos, pude abrir mi negocio cerca de la Universidad de Guadalajara. Cada día, al levantar la cortina metálica y ver mi nombre en el letrero, sentía una satisfacción inmensa. No era solo un negocio, era el símbolo de mi resiliencia, de mi capacidad para levantarme después de la caída. La vida me había enseñado una lección invaluable: la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega. Y la verdad,
por más dolorosa que sea, es el único camino hacia la verdadera libertad. Mi relación con mis padres se fortaleció, construida sobre cimientos de honestidad y perdón. Y en cuanto a Sofía, aunque nuestro camino se había bifurcado, guardaba la esperanza de que un día, en el futuro, cuando las heridas sanaran, podríamos volver a ser hermanas, con una nueva comprensión de lo que realmente significa la familia. La amargura se había disipado, dejando espacio para una paz que nunca antes había conocido. Finalmente estaba libre. El silencio en la sala era ensordecedor, solo roto por el tic-tac de un viejo reloj de pared. Mi hermana, con los ojos llenos de lágrimas, se desplomó en el sofá. Mi madre, con el rostro pálido y las manos temblorosas, finalmente habló. «Sofía, no puedo creer que hayas hecho esto». Su voz era apenas un susurro. En ese instante no sentí ni triunfo ni alegría, solo un vacío punzante. Los años de resentimiento, la traición, la obsesión por la justicia, todo culminó en ese momento y la victoria no se sentía como la había imaginado. Mi padre, quien siempre había sido el más severo y el más ciego ante las manipulaciones de mi hermana, se levantó lentamente. Sus ojos, antes llenos de reproche hacia mí, ahora reflejaban una mezcla de dolor y arrepentimiento. «Hija». «¿Por qué?». No tuve que responder. La verdad, expuesta sin adornos, era suficiente. Las grabaciones, los mensajes, los testimonios, todo pintaba un cuadro innegable de la crueldad de mi hermana y la ceguera de mis padres. La noche se hizo larga. No hubo gritos, no hubo reproches. Solo una conversación pausada, dolorosa, donde cada palabra era un peso. Mi hermana, por primera vez, no intentó defenderse. Su silencio era su confesión más contundente. Mis padres, por su parte, comenzaron a ver con claridad. No solo la maldad de su hija mayor, sino también su propia complicidad, su favoritismo ciego que me había condenado a años de sufrimiento. En los días siguientes, la casa se sintió diferente. La tensión se disipó, pero fue reemplazada por una tristeza profunda. Mi hermana se mudó, no por expulsión, sino por su propia decisión. Necesitaba espacio, dijo, para procesar lo que había hecho. Mis padres y yo empezamos un camino lento y difícil hacia la reconciliación. No fue fácil. Las heridas eran profundas, los años de dolor no se borran de la noche a la mañana. Pero por primera vez sentí que me veían, que me escuchaban. Volví a la universidad. Me enfoqué en mis estudios, en mis amigos, en reconstruir mi vida. La obsesión por la justicia se transformó en un deseo de paz. Aprendí que la verdadera venganza no era la destrucción del otro, sino la construcción de uno mismo. No se trata de hacerlos pagar, sino de liberarte de su poder sobre ti. Hoy, miro hacia atrás y veo una Sofía diferente. La joven llena de sentimiento amadurado. La traición me enseñó a desconfiar, pero también a valorar la lealtad. La obsesión me llevó a la verdad, y la verdad me liberó. La justicia no fue el castigo que esperaba, sino el reconocimiento de mi dolor y la oportunidad de sanar. Mis padres y yo seguimos trabajando en nuestra relación. Hay días buenos y días malos. Mi hermana y yo no hemos hablado mucho, pero sé que ella también está en su propio proceso. No hay un final de cuento de hadas, no hay una reconciliación perfecta. Pero hay un respeto, una comprensión que antes no existía. La paz que siento no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de enfrentarlo y seguir adelante. El costo fue alto, sí, pero la lección fue invaluable. Aprendí que la verdadera fuerza no está en la venganza, sino en el perdón, no hacia ellos, sino hacia mí misma.